Bueno, vamos a recordar, hemos hablado con Marcelo y también con Moira. Moira decía de que el MAS está mostrando ahora una imagen de mártir. Marcelo decía se están victimizando y eso posiblemente les dé mayor rédito electoral. Vamos a ver, hasta ahí. ¿Qué pasa con el resto de los candidatos, los partidos, las alianzas? ¿Cómo ves el panorama electoral ahora, en este contexto? Bueno, están extraviados en cuanto a entender lo que el país necesita en este momento histórico crucial. Mira, es un momento que no podemos describirlo en una sola palabra, pero en verdad acabamos de salir de meses anteriores de momentos muy delicados, Miriam, y lo único que quiere el ciudadano es un espacio de paz y reconstruir el país, reconstruir la democracia, pero sobre todo el trabajo que se ha desarrollado de oponerse a un gobierno que de todas formas era autoritario, que es el MAS, no es pues para caer en otras prácticas también despreciables, ¿no? Que son las prácticas estamos viendo ahora de algunos políticos o algunos hechos de corrupción dentro del gobierno. No se puede decir que todo el gobierno, pero sí hechos visibles y chocantes para el ciudadano, y la presencia de los candidatos vitalicios, ¿no? Esos candidatos que yo justamente las anteriores, candidatos vitalicios. A las anteriores elecciones yo dije eso, ¿no? Eran candidatos y también eran asambleístas vitalicios. O sea, es una casta política que se resiste, por más que el mensaje de la ciudadanía ha sido claro, se resiste a dar un espacio de cambios. Yo esa vez hice un artículo acerca de la necesidad, carecía de liderazgos alternativos a Evo, era la necesidad dentro del partido de Evo y fuera, porque en oposición hay esos candidatos vitalicios. Ahora, no es el momento en el que esté gobernando el MAS y necesites con alguien de experiencia o necesites líderes que tengan partidos y un esquema en el que se necesite, digamos, lo conocido, sino más al contrario. Ahora que se vive el tiempo de la democracia plena, con un tribunal electoral entre comillas, plena, porque deseamos y sentimos que así es, ¿no? Y sobre todo que la señal principal es el órgano electoral, que tiene transmite toda su transparencia y todo un comportamiento técnico. Entonces, en ese espectro, pues no hay necesidad de que los candidatos de siempre, los vitalicios, estén empeñados en pugnar entre ellos. Es decir, este es el tiempo de la tranquilidad, donde deberíamos probar con candidatos nuevos, donde deberían emerger los liderazgos nuevos y no deberíamos obstaculizar, porque estos candidatos, y una vez expresé, aquí mismo, ¿no? Hay problema que se visibiliza así. Estamos en el tiempo de la desnaturalización de la representatividad política. Hay los partidos sin militancia. ¿Dónde se visibilizó esto? En las internas. En las internas ni siquiera el MAS tenía el número que había registrado que acudieron a votar, ¿no? Y los otros partidos lo propio. Entonces, partidos sin militancia. Caudillos o candidatos sin partido. Por eso es que están en el préstamo, están en el alquiler o en la compra de siglas. Aspecto que también molesta al ciudadano porque totalmente es una actitud de cinismo o practicidad política, lo verán ellos. Y el tercer fenómeno es el partido y el caudillo sin militancia. Es decir, la militancia es un voto disponible que está ahí, que no corresponde a ninguno de los partidos. Por eso es de que en esta crisis política era importante encontrar esos personajes nuevos, incluso puede ser de las mismas tiendas políticas, pero personajes nuevos que generen un grado de confianza. Los hechos de corrupción capturados en estos pocos meses, más estos comportamientos desquiciantes de los políticos, generan en el ciudadano desconfianza, decepción. ¿Qué dices tú, eso, Marcelito? ¿sabes qué? Y con eso termino este momento. Eso le genera y le da aliento y le da esperanzas y le da letra al MAS. A ver, yo lo veo de otra forma, y para ser muy rápidos, concretos, Miriam. Pienso yo que el primer acuerdo, después del 20 de octubre, después de noviembre, después del año pasado, en realidad, fue no estar de acuerdo. El primer acuerdo entre los partidos políticos de la otrora oposición al MAS es decir, a ver, un ratito, vamos a correr cada uno con la fuerza que tiene, ¿no? En los hechos esta va a ser una primaria, no formal, no explícita, sino implícita. Vamos a ir a competir y seguramente el que salga segundo, ¿no?, va a recibir inmediata y automáticamente el apoyo de todos y se va
por supuesto, hacer con el poder de una manera muy fácil. En función de que, por supuesto, cada uno necesita lograr forjar sus espacios políticos, su representación partidaria, su representación en la asamblea, poner sus propios candidatos, si no, no viven como partidos políticos, no pueden sobrevivir, ¿no? Entonces, vamos a ir así, vamos a ir con esas reglas del juego. Pero la primera encuesta, y ya por eso te mueve el temblor, te da un supuesto errado, claro, te mueve el piso, políticos, ¿sí? Porque hay un supuesto equivocado. Y ese supuesto equivocado para que tú vayas y juguemos a esta primaria implícita, ¿no? Es de que el otro está destrozado. Es decir, que podemos con el MAS jugar lo que queramos, su voto se ha desmoronado, se ha hecho tiras, se ha caído en el piso. Entonces, nosotros más bien lo que vamos a ir es a rescatar el voto del MAS, cada uno con su lógica, Camacho con los sectores sociales, amarrando, la Yanine desde el poder, el Carlos Mesa desde la parte andina, ¿verdad? Vamos a ir a tratar de absorber ese voto. No. No primera lógica. El derrumbe de la votación del MAS no es un derrumbe, es una deflación absolutamente natural, pero que según esa encuesta no llega ni al 10%. No, porque si haces la totalidad de la encuesta, está en 36% el MAS de intención de voto, sí, ¿verdad? Como el ponderado y demás. Su votación anterior el 20 de octubre fue de 46%. A compararla al derrumbe de perspectiva electoral que tuvo Mesa, ¿verdad? Es realmente porque Mesa llegaría con el ponderado al 20,6. Llega al 20,6 con el ponderado. Bien, entonces ahí... Entonces tienes que tomar determinaciones. La primera determinación ya se ha tomado esta semana. Y esa determinación la ha dado Camacho. Ha dicho, señores, yo voy a poner mi candidatura en blanco. Pero no va a renunciar, eso también lo ha dejado bien en claro. No, pero claro, lo que está haciendo en política, Miriam, es vitrinear. Lo que se está haciendo es ponerse como el centro de atención. Exacto. Okay. A ver, un ratito. Yo estoy dispuesto a bajar de la campaña. Yo sé que no voy a llegar, no voy a tener la intencionalidad, pero obviamente no me voy a bajar de una manera tonta, anodina. Que está buscando otra cosa. Claro, yo necesito, si quieren que me baje, pactar. Y pactar en dos direcciones. Una, en la posibilidad todavía de modificación de listas, que hay, ¿verdad? En espacios en la Asamblea Legislativa Plurinacional de las franjas de seguridad. ¿Quién le puede garantizar eso? Habrá que ver. Y el segundo elemento, por supuesto, que el pacto central que va a jugar Camacho es la elección subnacional. ¿Quién me garantiza a mí? Correr como gobernador, correr como alcalde, con una manera mucho más simple. Ahora, yo creo que es muy temprano para tener una reacción de Yanine y de Mesa como candidatos, porque seguramente van a esperar la evolución de las candidaturas, cómo va el tema de campaña electoral, etcétera, etcétera. Van a tratar de buscar dos cosas. Una, que el voto ciudadano sea el que decante quién va realmente a hacer el voto útil, ¿no? Habrá que ver quién lo hace, si alguno logra tomar una distancia mayúscula en relación al otro, ¿no? Yo creo que van a esperar todavía ese pulseteo. Y de no poder hacerlo, y mirando fundamentalmente el desempeño electoral del MAS, yo creo que en algún momento hasta incluso uno de los grandes podría bajarse del carro con mucha facilidad. Uy, sí, porque además no hay posibilidad. Imagínate tú que el MAS pueda acercarse al 40%, ¿no? Tú necesitas inmediatamente una candidatura, ¿no? Que sea capaz de superar ese 40%. Ahorita o estar cerquita en base a no tener el umbral suficiente del 10% que te permita un ganador en primera vuelta. Bueno, ahorita según la primera encuesta de intención de voto que hemos pasado, estaría entre Carlos Mesa y la señora Yanine. Claro, no hay más. Lo que pasa es que lo que señala Marcelo es acerca de el voto útil. Ya no funciona esa consigna, porque el voto útil es cuando hay una polarización, que es la que se veía entre Carlos Mesa y se mostraba en todas las encuestas entre Carlos Mesa y Evo Morales. En este caso, ambos han tenido una debacle en su intención de voto, y en todo caso Mesa el 50% de lo que había obtenido, ¿no? Sí. Y bueno, el MAS está también con una debacle, pero el MAS ha sufrido toda la arremetida de una convulsión social, de un cambio político de tiempo histórico grande. Y por lo tanto es asombroso que conserve ese voto que habíamos explicado una vez, de naturaleza identitaria, que haga lo que haga en sus narices el candidato Evo Morales, están fidelizados con él, ¿no? Este Evo o no este Evo. Evo y hay algo mucho más. Eso es, sea quien sea, cualquiera el candidato. Esa es la naturaleza del voto identitario, porque si te fijas, y eso lo habíamos comentado, no hay en el espectro, eso es lo malo, ¿no? De que estos candidatos se han presentado ahora, que se debería poder ensayar otros liderazgos, se han presentado todos candidatos del mismo corte, ¿no? Del mismo perfil.
de tal modo de que, aunque también es de clase media y también tiene ese perfil profesional intelectualoide, Arce, representa todo un andamiaje de lo que es el sector popular, el MAS, y ningún otro partido ha podido disputarle ese escenario. Eso es lo que está pasando, de que le han dado servido, es decir, no han ido a conquistar, no saben cómo hacerlo, no han ido a conquistar ese grupo de votantes que está disponible, que no necesariamente son masistas, pero son un sector popular que se identifican todavía con el partido del MAS, porque en el espectro no ven otro partido que represente esos valores, esos valores populares, esos valores indígenas. Solamente para cerrar, yo no estaría tan seguro que el discurso del voto útil no sea utilizado en este proceso electoral. Más bien yo creo que lo están buscando utilizar. Habrá que ver cómo va el desarrollo de las encuestas. O sea, lo has dicho muy bien, Moira. El MAS no necesita, no le interesa para nada saber cómo le va a los otros. Tiene una corrida autónoma en su proceso y crecimiento electoral. Tienen que los otros electorales distintos. Claro, o sea, que a los otros se peleen, no se peleen, se unan, no se unan, se saquen los cabellos o se los pongan. Eso no le interesa al MAS. El MAS tiene su propia dinámica de ascenso o puede tener su propia dinámica de descenso electoral. No, eso es. Pero el gran problema es de que no sabes tú, hasta ahora, con conciencia cierta, a cuánto puede llegar a crecer el MAS, ¿no? El gran temor en este momento es de que el MAS se pueda acercar al 40% de intención de voto. Ahí sí, la posibilidad del retorno del MAS te puede generar una candidatura, y ya lo están hablando en el discurso, principalmente la candidata Áñez, ¿no? Es decir, yo soy la única que puede garantizar que Evo no retorne. Habrá que esperar qué es lo que va a pasar en las siguientes semanas. Todavía estamos a 2 meses de las elecciones. Gracias, Moira. Gracias, Marcelo, por haber venido. Nos encontraremos de aquí a poco para seguir viendo lo que pasa en el panorama político electoral de nuestro país.